utilizar esto como una hoja que definitivamente está desordenada y el objetivo de esta clase es que tú puedas organizarlas basada en los conocimientos que ya tienes actualmente y los puntos que no entiendas, que no estén claros o que puedan generar confusión, puedo ir aclarándolos. Y en la medida que lo vamos ordenando, vamos a ir explicando todo. Esto también va a permitir que tú puedas tener interacción y podamos ordenarlo. Esta lámina se va a enfocar en un elemento específico y que podría ser que tenga un derivado, que sería algo así como administración de archivos, permisos, la línea de comando, pero el objetivo como tal es los usuarios, ¿ok? Entonces, prácticamente aquí tenemos el CLI donde vamos a trabajar, aquí tenemos algunos signos que yo te voy a ir preguntando, esto que está aquí representa un file system, esto que está aquí por su imagen representa un directorio, esto que está aquí representa un archivo, esto representa a un usuario en singular, esto representa a un grupo, o sea, más de un usuario, y esto que está en otro color representa a otro grupo de personas, pero que luego estaremos explicando por qué el color y ese tipo de cosas. Como verás, eh, la lámina tiene un montón de cosas tiradas por ahí, no están en orden definitivo y queremos hacerlo. Y para darte una idea, un patrón. Lo primero es hablar de los usuarios. ¿Dónde están los usuarios registrados? ¿Qué tipo de registros se guardan de esos usuarios? ¿Cuáles son los que podemos tener acceso como usuario final? ¿Cuáles son los que tenemos como acceso como administrador? ¿Dónde están esos archivos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus campos, sus delimitadores? ¿Cuándo son leídos? ¿Cuándo se autoriza un ingreso al sistema de forma local o de forma remota? Y honestamente todo esto que está ahí se reduce tan sencillo a crear usuarios. Y para crear usuarios pues tenemos varias formas. Una, si tenemos un entorno gráfico, utilizamos la herramienta gráfica que nos presenta la distribución de Linux que vayamos a utilizar. Si tenemos una línea de comando, pues ejecutamos instrucciones que están asociadas a las tareas de crear usuarios, modificarlos, eliminarlos. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de usuarios también hablamos de grupos y cuando hablamos de grupos y usuarios también podemos hablar de claves, contraseñas o credenciales. Esto me conlleva a otra cantidad de cosas adicionales. Cuando un usuario ingresa al sistema, la única forma de ingresar es que sepa cuál es el usuario, sepa cuál es la contraseña asociada al usuario, entender un poco la línea de comando para poder, digamos que, surfear sobre ese contenido y hacer algo específico. Ese surfear sería trabajar en la línea de comando y podría ser que ya existan archivos o que tengamos que crearlos. Hay que entender que Unix maneja todo esto como archivos y directorios, pero él los prácticamente clasifica como tipo archivo. Un directorio es un archivo tipo directorio. Un ejecutable es un archivo ejecutable. ¿Sí? Entonces, basado en esas características, yo voy a hacerte una serie de preguntas y vamos a ir ordenándolas y vamos a ver cómo nos va en esta clase para ver si esta metodología funciona. Pero más que todo lo hice para reforzar un poco ya habilidades que en algún momento tocaste hace, no sé, tal vez un año, y ver cómo estamos, ¿no? Porque esa es la idea, despertar. Y en la medida que dominemos esto, entonces vamos a ir avanzando, colocando mayor complejidad, aplicando estrategias que nos permitan ser óptimos en el uso y dominio del CLI. ¿Se entiende más o menos cuál va a ser la dinámica de la actividad? Perfecto. Buenísimo, Evelyn. Eh, Vamos a colocar un par de líneas más. Una más.
Listo. Ahora sí. ¿Cómo sería, tomando en consideración, no sé si se puede ver bien todo lo que está ahí en esa página, cómo sería, qué tomarías primero de cualquier cosa que está ahí en esa página para simular el ingreso al sistema? No importa si el sistema es local o remoto. Primera, login. Genial. Vamos colocando el login entonces y lo vamos a ir ordenando de izquierda a derecha hacia abajo y en la medida que se va llenando lo vamos a ir colocando columnas a la derecha. Una vez que colocas el login, ¿qué otra cosa necesitamos para que puedas avanzar en este proceso? El password. Perfecto. Muy bien. Esto me lleva a hacerte otra pregunta. Evidentemente, esto que está acá, lo que tú le pasas, él lo tiene que corroborar en algún lugar del sistema operativo. Cuando tú le pasas el parámetro 1, que es el login, ¿en qué archivo el sistema operativo consulta que ese login, ese usuario GMT, existe? Es decir, él tiene que corroborar de forma local en algún archivo del sistema operativo que ese GMT existe en algún lugar. ¿Tienes idea de cuál sería el archivo? Perfecto. En este punto, entonces, cuando nosotros colocamos el nombre del usuario, normalmente él va a hacer una consulta a este archivo. Entendiendo que el usuario existe en ese archivo, procede a la segunda consulta que es password. ¿Cuál es el archivo responsable de verificar que el password que estamos escribiendo es el password que está registrado en la base de datos del sistema operativo para permitir el ingreso? Perfecto. Esto automáticamente el sistema lo chequea, el password que está colocado aquí y se coloca acá. ¿Qué pasa si nos equivocamos a la hora de colocar el password y no coincide o no hace match con el password que está registrado en el archivo? No podemos loguear. Correcto. Login Entonces, incorrecto. sí, correcto. Si por alguna casualidad el password suministrado no coincide con el registrado, nos lleva al concepto de login incorrecto. Una vez que nos lleva al concepto de login incorrecto, ¿qué nos presenta el sistema de forma automática? Nos permite el ingreso, nos dice, mira, ¿sabes qué? No, eh, intenta más tarde, bloquea el ingreso y no te permite ingresar más nunca. ¿Qué sucede? Si mal no recuerdo, te permitía volverlo a intentar. Correcto. Entonces, prácticamente se repite este proceso. Sí, ¿Sí? ¿no? Es decir, específicamente, realmente no se repite este proceso, se repite este que está acá. Porque el error ocurrió fue en la hora en que yo estaba entregando el password. Como dijo incorrecto, bueno, entonces volvemos y colocamos, esta vez logramos el ingreso. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Tenemos acceso a qué? Cuando ingresamos al sistema, porque ya vimos que si era el usuario, que era la contraseña, tenemos acceso a qué tipo de cosa. ¿Dónde corremos los comandos? ¿Cómo se llama eso? Cuando tú quieres ver los archivos, cuando quieres cambiar los permisos, cuando quieres saber dónde estás parada, cuando quieres verificar el contenido de un directorio o cuando quieres ver los permisos de un archivo. ¿Desde dónde se ejecuta eso? Desde Command Line. Ah, Ya, esa es la pregunta. perfecto. Del command line o el Command shell. Line del ¿Ve? shell O del el Linux, shell. sí. Teniendo ya acceso al shell, evidentemente GMT, que es el usuario que estamos usando según este ejemplo, ¿es un usuario final o un usuario administrador?
Es un usuario que se creó por Sería defecto en el usuario proceso de final. instalación de la Sí, máquina. exacto. Perfecto. Sí, no De todo lo que sería está root, ahí, no sería method. perfecto. De todo eso que está por ahí tirado en la pantalla, ¿cuál sería el prompt que estaría presente o que me permitiría a simple vista, por estándar, saber que estoy trabajando con usuario final? Sale el símbolo de no, el símbolo de dinero si es un usuario final y el Ok. símbolo de número si es un root. Ok, seguimos con el ejemplo basándonos en que nuestro ingreso es con GMT, por lo tanto, este es nuestro prompt. Mm, Ok, ya tenemos acceso al prompt. ¿Dónde se crean por defecto todos los usuarios en sistemas Linux o Unix? Por ahí, si vemos a ver si hay algo que nos pueda ayudar. Si no lo ves y no lo consigues, me dices cómo es y yo lo escribo. oh. ¿Dónde se guarda la información de los usuarios que se crean? Claro, imagínate En que yo te grupos, digo, bueno, ese mira, grupo. ¿sabes qué? Supongo que, mira, te pregunto, por ejemplo, GMT, Mm. necesito que cree un script que me liste todos los archivos del directorio de trabajo. Entonces, necesito que hagas un script. ¿Dónde lo va a guardar? ¿Dónde se pone toda esa información del usuario final? En etc group o no. Ya, no, pero bueno, todo usuario que se crea por defecto, siempre y cuando tenga la Ajá. característica de usuario final y que nosotros no Oh, rompamos el esquema, va a este ya, directorio. claro, en home y Es decir, aparecen que las carpetas por el usuario, según el usuario. ¿Sí? correcto. Entonces, es correcto. Entonces, tenemos acceso al shell y eso nos lleva a este directorio por defecto. ¿Por qué? Porque todos los usuarios finales se crean debajo de la carpeta home. Y cada usuario tiene su propia carpeta que normalmente coincide con el nombre del usuario. ¿Ok? Ya prácticamente eso es lo que va a estar pasando cuando ingresas al sistema. Pero resulta que cuando tú ingresas al sistema, se configuran, bueno, no se configuran, se habilitan algunas variables por defecto, algunos alias por defecto. ¿En qué lugar se guardan esas variables y esos alias? ¿Y en qué orden el sistema operativo lo consulta? Entendiendo que los usuarios por defecto, en el 90% de las distribuciones, el shell que usa por defecto es Bash. Bash RC debe ser, pues, es el único que me Ok, suena de vamos. los que están ahí. A este le apuestas tú. Ese para guardar todos los alias y todos los Perfecto. alias que se van a Está bien. crear, que están creados, todas las variables por defecto. Y también los que La se crean, respuesta, ¿no? correcto. La respuesta no está mal. La respuesta está parcialmente bien. Hay cosas que podríamos ir mejorando. Porque la idea es entender la secuencia de ingreso, de Ujú. lectura y el orden como se leen las cosas. Entonces, el primer archivo que leería se llamaría el punto .profile por antigüedad, pero no siempre está presente. Así que el otro, que es el homólogo, es el punto .bash profile. Entonces, estos dos son los primeros que se leen. Uno reemplaza al otro. A veces están los dos, a veces está uno solo. Estar los dos puede generar confusión porque puede ser que un día modifique este y puede ser que otro día modifique este, pero a la final los dos tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto profile históricamente fue el que existió siempre, pero luego surgió un nuevo shell que se llama bash. Entonces, lo que se hizo fue ponerle un prefijo al archivo para entender que ese punto profile al que estamos hablando tiene que ver con bash. Entonces, cualquiera de los dos funciona y el orden sería de esa forma. ¿Ok? Una vez que lee el archivo .profile o el .bash profile, entonces lee el bash rc. Luego de eso, él, cada vez que tú hagas un exit de tu usuario, sales del ambiente de trabajo, entonces él puede leer un archivo que se llama .bash_logout. Ese es el orden, ¿ok? En la forma en cómo entra la secuencia de ingreso al usuario
cómo lee los archivos. Irónicamente, estos 4 archivos que están acá se dedican a que tú puedas personalizar tu entorno de trabajo. Eso implica crear nuevas variables, personalizar variables, crear nuevos comandos, construir alias, ejecutar alguna tarea específica de forma automática, y todo eso se hace acá. Importante es entender cuándo son leídos. Es decir, cuando nosotros venimos en un proceso de ingreso, este archivo no se lee. Pero cuando nosotros hacemos una salida, este archivo sí se lee. Entonces, por ejemplo, tú me dices, bueno, José, yo quiero que cada vez que mi usuario haga un exit, me limpie la carpeta temporal de mi directorio de trabajo para que nunca esté llena. Entonces, como tú quieres que cada vez que cuando él se salga, haga eso automáticamente, ¿dónde lo deberíamos colocar? En el punto bash logout. Para que cuando tú hagas un exit, entonces él lee el archivo y el archivo busca la carpeta temporal y elimina todo el contenido o como tú hayas definido la tarea que quieres que se ejecute. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien hasta aquí, ¿se Claro. entiende? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Pero resulta que hay algunas variables que se crean por defecto. Fíjate a ver si por ahí en ese desorden tú ves alguna variable que crees que se crea por defecto en la instalación del sistema operativo. Ahí entre todas esas cosas, a ver si hay alguna variable que creas que te llama la atención, que creas que existe. Pero como un PWD para ver los lugares, algo así. Estaríamos hablando, a ver, de este. Sí, pues, estoy buscando. Estamos hablando de variables que se crean a la hora de cuando ya De instalar entras el sistema operativo. en Sí, Command Line. cuando instalas el sistema operativo. Algunas variables que crees tú que existan. Bien, por ejemplo, voy a traerme este que está aquí y lo voy a poner aquí. Para ¿Ok? decir el lugar. Ujú. Ajá, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjate, ahí moví dos. ¿Y por qué moví dos? ¿Y por qué en ese orden? El cd es un comando del sistema operativo Ah, estándar para usuarios finales y para root. Cuando el comando ujú. cd se usa sin argumento, como está en la primera línea de arriba, él te va a llevar a tu directorio de trabajo. No importa dónde tú estés. Si tú estás en un directorio barra var, barra etc, barra log, barra impresión, barra aplicación, barra service web, barra virtual host, barra carrito chiquito, y tú corres el comando cd solo, él siempre te va a llevar a tu directorio de trabajo. ¿Y cuál es tu directorio de trabajo? Home GMT. Eh, ¿Ok? Ahora, también se puede pasar el caso de que tú veas que en vez de usar el cd solo, también utilices el comando cd con este carácter especial que parece como una ñ. ¿Sí? Esta ñ se conoce como un built-in, es un carácter especial que tiene una funcionalidad para el shell y su funcionalidad por defecto es representar el directorio de trabajo del usuario. Es decir, que como estamos hablando de home GMT, es lo mismo decirle cd espacio barra home gmt o decirle cd tilde. ¿Ok? Pero esto funciona solo en Corn Shell y Bash. No funciona en Bourne Shell. Hoy día, Bourne Shell no lo vas a usar con mucha frecuencia dependiendo del sistema operativo que estés usando, pero puede pasar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero es estándar para cualquier cosa, en cualquier lugar, con cualquier sistema operativo, con cualquier distribución, con cualquier versión. Siempre va a funcionar. El segundo también va a funcionar con cualquier sistema operativo, con cualquier versión, con cualquier release,
Pero lo importante es que sepamos que no funciona solo si estás con Burn Shell. Ahora vamos a explicar un poco la historia de los shells, ¿ok? Y Oh, ya, tenemos la entonces tercera realmente, opción. Te escucho. no, era solo para comprobar, realmente no tienen diferencia, la única que el CD es más amplio y el CD con Eh, la tilde y- está más reducido en eh, cuanto a luz. Eso lo es. claro, es correcto. Sí. Ambos son para moverse del Y lugar. claro. ¿Pero por qué? Históricamente CD siempre existió. Entonces, en la Mm. medida que tú vas avanzando y vas teniendo nuevas versiones, nuevos releases, nuevas mejoras en cada sistema operativo, se van colocando argumentos al comando. Y entonces, ¿qué pasa? Burn Shell es un shell el más antiguo. Kern Shell es un shell más nuevo. Bash es el Mm. último shell. Entonces, normalmente el tilde se utiliza en los nuevos shell y no en el shell viejo. Entonces, esta tilde solo estará disponible siempre y cuando estés trabajando en Bash en adelante. ¿Ok? Ok, ok. Y aquí está la variable home. Y la variable home, como está acá arriba, dice que la variable home es dinámica, se crea automáticamente y asume el valor del usuario con el que estamos trabajando. Es decir, que si estamos trabajando con el GMT, entonces su variable, el valor va a ser la carpeta home GMT. Entonces, cualquiera de estos tres, ¿a dónde me va a llevar? Siempre a home GMT. Aún ¿Estamos de y acuerdo? con el usuario. Sí. Perfecto. Y entonces, aquí están las variables. Esta es una variable. Esta que está acá arriba es otra variable, que es la misma. Simplemente que en el orden te voy explicando cómo se van leyendo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué sirven estos archivos que están acá? Para personalizar esas variables, para cambiar su comportamiento, para crear nuevas variables, para optimizar tu entorno de trabajo, para que tú puedas tener siempre, no, yo trabajo con Java, trabajo con Python, o trabajo con, no sé, con YAML o X, o trabajo con MySQL, o trabajo con Postgre y necesito una serie de variables que siempre estén disponibles para que cuando yo corra el comando, esas variables las consulte de forma automática y el comando me funcione. Entonces, ¿dónde se define todo eso? Dentro de estos archivos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos el orden. Ponemos nuestro usuario, colocamos nuestra contraseña, entramos al shell. Como es un usuario final, tenemos dólar. Caemos en el directorio de trabajo y en base a esto, entonces podemos saber cuál es mi directorio de trabajo. ¿Cuál es mi directorio de trabajo? Es simplemente home gmt. Todo esto lo tengo que ir moviendo para que tenga orden. ¿Ok? Listo. ¿Qué hacía el comando pwd? Decir el lugar en donde se encontraba, decir la ruta, Correcto, el path. correcto, correcto. ¿Y qué ruta usa él por defecto? Absoluta, relativa. Esa es ruta absoluta, ¿no? Correcto. Toda ruta que comienza con un slash es Sí. una ruta Todo absoluta. que comienza con las absolutas, si no es relativo. Perfecto. Genial, buenísimo. Una vez que tenemos eso, vamos a verificar, a ver, y por ahí tenemos que tener alguna instrucción que me dé la descripción de los permisos de mi directorio actual. Por ahí en algún comando debe haber alguna instrucción que me muestre en pantalla los permisos que tiene actualmente mi directorio. Lo más. Bien, el UMAS es una Mm. variable del sistema que se crea automáticamente, así que podría entrar también dentro de los archivos de inicialización, pero en este caso nosotros queremos conocer el directorio de trabajo de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hace $home? Representa nuestro Oh, ok. directorio de El trabajo. L es. Ok. Ok. Sí, sí. Y el LD significa Long Directory. Entonces, para que él no me Mm. muestre todo el contenido del directorio, sino solamente ese directorio, ¿y cuál es ese directorio? Entendiendo que home es home gmt, entonces esta descripción que está acá es el permiso de este directorio, ¿ok? Y el comando que se utiliza es ls. ¿Cuál es la diferencia? Que en la opción a la derecha, cuando coloco la D, no me lista el contenido, sino solo la descripción del principal folder, que en este caso refiere a home gmt. ¿Estamos de acuerdo?
Claro. Ahora te preguntaría, ahí, en ese segmento que yo acabo de mover, hay dos líneas. Las dos comienzan con D, pero la diferencia más notable se encuentra en la última columna a la derecha. Si observas la primera línea, tiene un permiso y la segunda línea tiene otro tipo de permiso. ¿Podrías decirme Mm. por qué crees tú que eso pasaría y quién puede ser el responsable de que eso pueda suceder? La primera columna de Read, Brian, Execute es sobre el usuario mismo, los permisos que tiene el mismo usuario. La Ujú, segunda columna era de los permisos de las personas que estaban en el grupo del usuario, o sea que no pueden ok, escribir, nada más pueden ejecutar y leer. ok, Y la tercera columna era de los ok. extensos. Pero aquí hay una diferencia entre esta y esta. ¿Quién define esa diferencia para que esto aparezca así? De alguna de las cosas de acá, ¿quién crees tú que puede estar influenciando en este tipo de resultados en esta columna? En alguna de estas cosas. O para cambiarle los permisos, como el UMAS Sí, a la hora de cambiar los recuerda. permisos, Bueno, ¿y el UMAS cuándo cambia los o el permisos? ¿Y cuándo cambia el UMAS los permisos? ¿Durante su creación? ¿Posterior a su creación? UMAS lo ¿Cuándo cambia después. funciona? Ok, el UMAS lo hace durante la instalación, durante la Durante, creación. Vamos a usar este muñequito y este muñequito lo vamos a colocar aquí, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para poder entonces aprovechar lo que tú nos explicaste, que la primera columna es el usuario, también nos dijiste que la segunda columna era el grupo y me dijiste que la tercera columna era otro, es decir, cualquier persona que no fuera ni el dueño ni que perteneciera al grupo, ¿correcto? sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver si esto lo podemos hacer un poquito más pequeño para que no sea tan invasivo. Entonces, esta columna representa al usuario. Esta figurita representa el grupo y esta figurita representa a otro. Que irónicamente también es como un grupo, ¿no? Pero no es un grupo porque no está clasificado por grupos, sino es el resto de los usuarios. ¿Okay? Y basado en eso, tú me hablaste del UMAS, ¿no? Ese UMAS lo voy a tomar que está aquí y lo voy a poner aquí a la derecha. ¿Ok? Y ¿Y el por qué lo voy a poner a export la también derecha? cambian. Dime, Sí. perdón. Por lo mismo que me dijo de que modifica los permisos durante la creación. Claro, cuando tú creas el usuario, se crea la carpeta por defecto. Entonces, él lee la variable UMAS. Cuando la variable Mm. UMAS tiene los valores más bajos, está dando mayor permiso. Y cuando la variable UMAS está dando o tiene en sus valores muy altos, como el 7, entonces lo que hace es quitar los permisos. ¿Ok? Entonces, se entiende que por defecto los permisos son la combinación de estos tres caracteres. ¿Sí? Ujú. Entonces, por ahí, en todo este desorden, dime tú si ves algo que tenga alguna instrucción que te dé los valores de los permisos. De los valores de los permisos. Claro, el valor de la R, cuánto vale la W, cuánto vale la X, Ah, cuál. Ujú. A ver si ves por ahí quiero- algo que. ¿Ok? Entonces, fíjate, esa sería esta columna que está aquí. oh, ¿Y ok. por qué la voy a colocar? ¿Por qué la voy a colocar a la derecha? Primero la voy a colocar a la derecha porque necesito que entendamos que yo te decía a ti que si la variable tiene un valor muy alto, tiene menos privilegio. Pero si la variable tiene un valor más bajo, tiene más privilegio. ¿Ok?
Ujú, Fíjate que aquí el 7 significa RWX. La variable ujú. U más funciona todo lo contrario al comando chmod. La variable U más es todo lo contrario al chmod. ¿Qué haces tú con el chmod? Ah, por ejemplo, se suman los valores, si tiene Correcto. permiso como ese que hay 6755, quiere decir que tiene permiso de reading, writing y ejecutar para el usuario, Ujú. y solamente de reading y ejecutar para el grupo y para los demás. Genial. Bueno, Que entonces, ¿qué 55 ocurre? es como su. Genial. Perfecto. Entonces, cuando tú ves este 7 que está aquí, lo que está haciendo es Ujú. quitarle la R, la W y la X. Y por eso tiene 3 guiones. Cuando tú ves este 2 que está aquí a la derecha, ¿qué le está quitando? Observemos a ver cuál de estos valores o cuál de estas letras tiene valor 2. La capacidad de escribir, de modificar Correcto. el Entonces, drive. fíjate que acá arriba, entre la R y la X, hay la ausencia, ¿no? Y a esto es lo que yo me refiero. El U más es una variable que se crea por defecto y que si su valor es muy alto, le da menos permisos a los archivos directorios. ¿Cuándo? Cuando se crean. ¿Ok? ¿Quién puede crear la variable U más? ¿Quién la puede modificar? Cualquier usuario. José, entonces cualquier usuario podría modificar esto en el sistema. No. Recuerda que esto estamos encapsulados dentro de nuestro entorno de trabajo. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo está dentro de nuestro entorno de trabajo. No afectamos a ningún usuario ni al sistema ni nada por el estilo. Así que todo lo que nosotros hacemos como usuario final solo afecta a nuestro usuario final, a más nadie. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, resulta que ya tenemos aquí, y por eso la explicación acá. Tú me dijiste, aquí tenemos el usuario. Aquí podríamos, a ver, por aquí habrá alguna información que tú creas que pueda ser útil para este muñequito, para este muñequito y para este muñequito. ¿Tú crees que por aquí hay alguna información que pueda hacer referencia No, a... Ujú. la parte abajo que habla de simbólico de los permisos que hacen, Ya, pero en este caso abajo a la hablamos de izquierda. dueños, grupo y otros, ¿no? Ujú. Entonces, aquí Ah, ok, hablamos sí, de perdón. clasificarlo. ¿Sí? Entonces, debemos tomar en consideración que cuando nosotros vamos a manejar permisos, los permisos se pueden asignar de forma puntual, es decir, sobre un usuario, sobre un grupo o sobre cualquier otra persona que no esté asociada a un grupo o que no esté asociada a el dueño o propietario, ¿correcto? Ujú. Sí. Entonces, la U es el carácter que podemos usar para cambiar permiso en un modo simbólico que representa al usuario. La G representa el grupo, la O representa a other. Y aquí colocamos un cuarto elemento que es la A. La A se utiliza cuando quiero tomar en consideración a los tres al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cuál es el Estas son las que comando se que se usaban utiliza? para cambiar. Correcto, correcto. ¿Cuál es el comando que se Con utiliza Xmod, para cambiar los permisos? con Xmod lo puedes Ok, cambiar o puedes simplemente poner, o puede en otro caso poner un más específico para cuando vayas a crear nuevo documento. Con Xmod ahí sería el usuario, los tres permisos y el grupo y otros serían solamente dos permisos. ok. Cuando usamos la letra, eso se conoce como un permiso octal Ah, o el otro. no me acuerdo, el de abajo era ese decimal, ¿no? ¿Cuáles eran las dos Octal. opciones? Los números siempre se llaman octal y las letras se llaman simbólicos. Total, ¿Ok? simbólico. Entonces, para cambiar los permisos, si yo te pregunto cuál es la principal diferencia entre el UMAS y el CHMOD, ¿cuál es la principal diferencia entre el UMAS y el CHMOD? Mm, ¿Cuándo el UMAS le da el permiso al archivo o al directorio?
Fíjate, porque el UMAS, o sea, es un valor que establecemos por defecto a la hora de luego crear nuevos archivos Pero, que ya tengan esos ok, permisos. ahí me acabas de dar la respuesta. Y el El small, UMAS solo se usa cuando se crea. ¿Y el mm, chmod cuándo se utiliza? ¿Cuando se crea o posterior a su creación? posterior a su creación. Este sí es Perfecto. perfecto. Entonces, la diferencia principal entre el UMAS y el chmod es que el chmod es una herramienta que se usa después de que los archivos ya existen. Y el UMAS asigna los permisos en el momento que se crea. ¿Correcto? Sí. Vamos hasta aquí. Mm, sí. Bien. Resulta que también acá hay algunas otras cosas que están vinculadas a los permisos. ¿Qué crees tú que podríamos utilizar para representar? Porque fíjate, acá el UMAS me los asigna cuando los creo y el chmod cuando yo después de su creación. ¿Cuál es el valor máximo que yo le puedo dar a un directorio o archivo después de su creación? ¿Cuál es el valor máximo que yo le Ah, puedo dar a un archivo o directorio después de su creación? eh, small sería 7 porque da los tres permisos. Ujú. Es a eso, a lo que se, porque había ahí que Vamos a te ver si dice por aquí 7 RW. es este que está aquí. ¿Sí? Después de su postcreación, archivos y directorios pueden llegar a tener 7 que se representan como RWX. ¿Y quién puede hacer eso? Solo el chmod. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué dicen en el otro Ah, lado, dice valor máximo creando el file? Dice 6 pero sin permiso de ejecutar. listo, está buena. La pregunta sería, ¿los archivos en Unix son ejecutables por defecto? No. Ok, entonces ya sabes por qué es 6. ¿Sí? Cuando tú Ujú. creas un archivo, que tú lo estás creando, ¿verdad? La variable UMAS, lo máximo que le puede dar a un archivo es 6. Jamás se crea un archivo por defecto con permiso de ejecución. En Unix, todos los archivos por defecto, lo máximo que pueden llegar a ser son archivos ASCII de lectura o modificación, pero no de ejecución. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, después de crear un archivo, que el UMAS me le dio 6, llevarlo a 7? Ahí es donde viene la respuesta que tú me estás diciendo. Es decir, después de su creación, el valor máximo de un directorio puede llegar a ser 7. Y este va aquí arriba, perdón, porque tiene que ir alineado con el otro, porque los dos hablan de estado de creación. Es decir, que un directorio sí puede tener 7 gracias al UMAS. ¿Y por qué? Ujú. ¿Por qué crees tú que un directorio sí puede tener 7 y un archivo 6? Ya dijimos que el archivo era porque no puede ser ejecutable, pero los directorios son Ah, ejecutables. bueno, porque también puede ser para el CD y si mal no recuerdo era por eso, porque la X podía ser ejecutable, pero también podía implicar acceso y el directorio se podía acceder, ¿no? Perfecto, entonces buscamos por ahí a ver si hay algo que nos permita dar esas descripciones y aquí está la que tú estabas diciendo. Entonces aquí a la derecha me voy a colocar en un modo simbólico. En un modo simbólico, él dice, los permisos pueden ser R, W o X, ¿correcto? Ujú. ¿Qué hace la R si es un archivo? Tiene lectura y acceso. ¿Qué hace la R en un directorio? Solo lectura. Ujú. ¿Qué hace la W en un archivo y en un directorio? En ambos casos, la W significa sí. Es decir, que la W tiene el mismo permiso tanto en un archivo como en un directorio, que es modificar. Ujú. La X.
en un archivo significa ejecución, pero la X en un directorio, ¿qué significa? Acceso. Hacer. Entonces, por esa razón, cuando tú creas un directorio con el UMAS, el directorio puede llegar a tener 7, porque en un directorio la X no significa ejecución, significa acceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Hay una pregunta? Aquí vendría No, por ahora no. una pregunta capciosa. ¿Qué pasa si nosotros usamos esta variable con este valor? ¿Qué vamos a obtener cuando creemos un archivo Ah, o cuando creemos un directorio? o sea, estamos dando todos los permisos a la hora de después crear un archivo o directorio. Genial. Entonces, si hablamos de un archivo, comienza con un guión, ¿correcto? Y sería Ujú. rw guión, si es un archivo. rw guión, rw guión. ¿Por qué? Porque el UMAS jamás va a permitir que el Ujú. archivo sea ejecutable en su creación. Pues, Y entonces, ¿cómo sería en el directorio? De directorio, RW. Ujú. perfecto, ¿sí? Y esto es un ejemplo para demostrarte que entonces, mientras el valor del UMAS es bajo, mayor privilegio le doy. Si yo quisiera entonces todo lo contrario, quiero quitarle todos los privilegios, ¿cómo sería el UMAS? Mm, Un A0777. ¿Eh? 77, Entonces, el dueño en un archivo tendría 777. guión, 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 guión. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Porque le estoy quitando todo. ¿Sí o no? Ujú. Sí. Y si fuera un directorio, la misma cosa. De guión, 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 guión. Entonces, este es un ejemplo de cómo el UMAS funciona. Y siempre funciona en el momento que se está creando archivos y directorios. A menor valor, mayor permiso. A mayor valor, menor permiso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a ir sacando esta No, por información ahora de no. aquí. Ok. Vamos a ir sacando información, vamos a ir poniéndola por aquí. Y la Cuando pregunta ahora que yo te tenía, haría, ajá, ¿te ujú. escucho? ¿Te escucho? No, porque me acuerdo que había algo que se había dicho en el curso pasado, pero no me acuerdo de, a veces cuando en el UMAS usaban los cuatro, cuatro números, como en este Bien, caso, el muy primero bien, significaba algo en específico, pero perfecto, no me acuerdo realmente qué significaba. está bien, excelente, excelente. Eso significa que acá en el UMAS tú podrías utilizar UMAS espacio, por ejemplo, 6, 7, 5, 5, que son 4. Entonces, Ujú. este que está aquí, le vamos a poner en negrilla y le vamos a poner un color azul. Esto lo que significa es que ese primer carácter o dígito a la izquierda representa un permiso especial. Ok, ok. ¿Sí? Es decir, que cuando tú veas 4 dígitos, estamos hablando de la posible presencia de un permiso especial. ¿Cuáles son esos permisos especiales? Puede ser, por ejemplo, el sticky bit, puede Ujú. ser el set user ID, puede ser el set eh, group, group ID. ¿Ok? Entonces, estos son los 3 posibles permisos especiales, donde el sticky bit normalmente está en la categoría other.
y se representa por una letra T minúscula, una letra T mayúscula o T mayúscula y ya. ¿Ok? El SEP User ID se representa por... importante. Esto son las letras, pero hay que recordar que el sticky bit también tiene un valor octal y el valor octal del sticky bit es 1. El SEP User ID se representa en el usuario, en la posición del usuario, específicamente en la letra X. ¿Sí? Él cambia la letra X por la letra S. O puede ser la letra S mayúscula. ¿Okay? Y este tiene un valor de 2. El setGroup ID se representa por, en el campo o la categoría grupo. Y este lo que hace es cambiar el permiso de la letra X por la letra S minúscula o S mayúscula y su valor es 4. ¿Okay? Entonces, fíjate que también si hablamos de permisos especiales y sumamos los 3, el valor máximo ¿cuál va a ser? 7. 1, 2 y 4, 7. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que todos estos señores, vamos a ponerlo aquí, van a estar en una posición específica. ¿Sí? Sí, son adelante. Es decir, no pueden estar en cualquier lugar. Siempre estarán en una posición específica. Si tú me dices a mí, no, es que tengo un SEP User ID en el grupo. No, eso está mal. El SEP User ID, como su nombre lo dice, solamente es el grupo. ¿Ok? ¿Pero qué significa? Que cuando hablamos de números o modo octal, el permiso especial siempre es el primero a la izquierda. Y cuando hablamos de letra, es prácticamente la posición que estoy explicando aquí. La sticky bit en otros, el user ID en el usuario y el group ID en el grupo. ¿Ok? ¿Qué significa la S mayúscula o la T mayúscula? Que el permiso fue mal asignado. Si tú ves una S mayúscula o una T mayúscula, significa que el permiso fue mal asignado. ¿A qué se refiere con un permiso mal asignado? Para que en el grupo, por ejemplo, en el set group ID, el permiso funcione, tiene que estar presente una X. Si tú le asignas un permiso set group ID y no hay presencia en la X, entonces él pone una letra S mayúscula. ¿Y eso qué significa? Que trataste de asignarle un permiso a un directorio, a un ejecutable en el grupo, pero que no tenía permiso de ejecución en el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y aquí no lo coloqué, pero evidentemente esta letra T, por supuesto, también reemplaza a la letra X de la categoría otros. Siempre es a la letra X. ¿Ok? Y eso es lo que tú hacías referencia. Entonces, cuando tú veas un U más con 4 dígitos, significa que hay presencia de un permiso especial. Y siempre es el primero a la derecha. ¿Vamos bien? Hasta cierto punto, como que ahí vamos manejando esto, ¿no? Ya tenemos aquí entonces los permisos, tenemos todo esto. Fíjate que ahora aquí tenemos otro, mira, aquí si seguimos con los permisos especiales, podríamos hablar de este campo que está acá. ¿Te acuerdas de este campo? Access Control List. Si nosotros hablamos de permiso especial, yo lo voy a colocar aquí. Pero este permiso especial no se representa en los permisos estándares. Él es oculto.
él realmente, ese permiso se representa es en el inodo. Es decir, que cuando tú asignas permisos a CL, quien realmente sabe sobre ese permiso es el inodo. Recuerda que cuando tú creas un archivo o un directorio, el kernel, para poderlos controlar, les asigna inodo. Y estos deben ser normalmente únicos. Hay algunas excepciones. Entonces, cuando tú quieras ver el permiso de, si hay un permiso especial ACL, no lo vas a ver representado aquí con X ni nada por el estilo. Eso se ve a través del inodo. ¿Y con qué comando? Con este comando que está aquí. getFACL. El comando getFACL es el comando que se usa para saber si hay o no hay permiso de... Podría darte una chuleta de cómo se podría saber a simple vista de un permiso ACL, pero no tener claro qué tipo de permiso, simplemente un ACL en términos generales. Y es porque si tú haces un ls espacio menos l, ld por decir algo, y le decimos $home, ¿recuerdas por qué estoy usando la variable $home? Para no tener que escribir /home /gmt. Él por defecto. Y cuando yo hago esta instrucción, entonces él me va a dar una descripción. Y esa descripción que él me va a dar dice, soy un directorio, tengo permiso rwx, r-x, r-x, y aquí aparece un signo más. Entonces, cuando tú veas un signo más en el permiso al final, no reemplaza la X, sino se coloca al final, entonces eso significa que ese directorio o archivo tiene un permiso ACL, pero no sabemos cuál. Cuando querramos todos los detalles, se usa el comando getFACL. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? Perfecto, buenísimo. Ahora veamos, todavía nos queda esto. ¿Cómo ordenamos esto? A ver, cuéntame, ¿qué quieres tomar de aquí y qué quieres explicarme de aquí según lo que tú entiendas o quieras usar? No, ¿Qué va a tener? no veo la ¿Mm? pantalla abajo. De lo que hay abajo, ¿no? Esto. ¿Qué quieres usar de esto? ¿Qué crees tú que después de todo lo que hemos venido explicando, crees que tenga un poquito de coherencia, que lo sigamos colocando en el orden? ¿Cómo, qué crees tú que deberíamos? A ver, los small se pueden pasar los dos que hay ahí para arriba, porque uno es de arriba de simbólico para darle permiso a un file Ujú. y el de abajo también, pero para un directorio. Ujú. Ah, ok, este que está acá me Bueno, hablas tú. Perfecto. Podemos, sí. viene, tiene coherencia Y yo creo mantenernos que dentro de todo. esto. Y por ahí había otro, ¿no? Hay otro por aquí. Ajá. Que lo podemos colocar aquí paralelo porque, ¿qué hace este comando? Como tal solo está en alone, nada, necesita argumentos, pero es el responsable de cambiar los permisos. Ah, Ujú. la carta de Esto aquí LS podemos, menos aquí, para aquí- también lo pasamos. bueno, no, este lo vamos a guardar bajo la manga por ahí, vamos a, perdón, dime.
Entonces lo que Vamos a usar queda este. es cron tab y usar los permisos de superusuario. ¿Cuál es? Ok. Vamos a usar este que está aquí y me voy a ir acá arriba. ¿Por qué? Porque resulta que el archivo password es un archivo que puede ser consultado por cualquier usuario. ¿Y por qué? Por los permisos. Fíjate que tiene R en el grupo y R en otro. Entonces, esto permite que cualquier usuario pueda ver el archivo password. Pero, caso contrario de el archivo shadow, es guión, 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 y es R guión, guión. ¿Ok? Es decir, que este archivo solo lo puede ver y modificar ¿quién? El usuario. El, el, el root. ¿Sí? Solo este señor puede, a este que está aquí. Esto me llevaría entonces a esta instrucción que está acá, me llevaría a esta instrucción que está acá, y me llevaría a esta instrucción que está acá, y me llevaría a este prompt que está acá. Voy a agarrar estos señores que están aquí y nos vamos para arriba. Acá. ¿Por qué? Porque resulta que si yo quiero ser root, yo tengo que entonces saber qué herramientas puedo utilizar para cambiarme de un usuario final a root. Y las herramientas que yo puedo usar, que yo presento en este momento, son estas. Y cualquiera de estas instrucciones, si se ejecutan de forma satisfactoria, entonces me dan acceso a este prompt, entendiendo que este prompt representa al usuario root. ¿Ok? ¿Te acuerdas qué hacen estas instrucciones? No, te pedía el password de administrador el, Ujú. para poder cambiar de usuario para root. Correcto. Entonces, fíjate que el comando, vamos a hablar de su, cuando se usa solo, standalone, sin argumentos, sin opciones, significa super user. ¿Ok? Como el primero que está arriba. Lo que significa que hace un sweep user, también conocido como un switch user. ¿Sí? Pero este tiene una característica particular. Evidentemente, tal cual como tú lo mencionaste, la única forma que él funcione es que tú conozcas o que sepas el password del usuario root. Si no lo conoces, no vas a poder hacerlo. Ahora, asumiendo que sí lo sabes, él hace un cambio de usuario, ¿sí? De usuario GMT a usuario root. Pero, aquí es donde viene, no se cambia de directorio. No se cambia de directorio. ¿Esto qué significa? Que si nosotros corremos aquí el comando pwd, entonces ¿dónde estamos? Vamos a seguir en el mismo home GMT. Sigo siendo, soy root, pero definitivamente no estoy en el directorio del usuario root. ¿Ok? Ahora, si yo tomo en consideración eso que te estoy indicando y ahora le pongo el menos, al ponerle el menos, ¿cuál es la diferencia? Se cambia al usuario, me pide un password, se cambia el usuario GMT desde el usuario o desde GMT hacia root, pero aquí
Sí, cambia de directorio. Cambia el directorio del usuario correspondiente. Perfecto. Bien. Por supuesto, aquí tenemos que con el signo menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este signo menos es lo que le indica que debe ir al directorio de trabajo del usuario. ¿Ok? Nos queda un tercero, este que está aquí. ¿Este qué hace? Ese tercero. Creo que sí, Es- lo mismo. este comando eh, normalmente está presente Ujú. en Ubuntu, en Debian, ¿sí? Y lo que hace es trabajar con un archivo que está en el directorio /etc y se llama sudoers.com, si mal no recuerdo. ¿Ok? ¿Y qué hace ese archivo? Ese archivo tiene variables y parámetros para poder ejecutar instrucciones como el usuario root. Claro está que por defecto se necesita saber el password del usuario root. Si no, no va a poder funcionar. Se pueden hacer otros cambios. ¿Cuál es la diferencia? Que sudo me permite ejecutar comandos sin necesidad de cambiarme, mientras que sudo me permite ejecutar también comandos. Permite ejecutar comandos como root, siempre y cuando me sepa la clave de root. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia más notable? Bueno, que el comando su no ejecuta comandos, mientras que sudo, además de poderte cambiar de usuario, también te puede permitir ejecutar comandos sin necesidad de cambiarte permanentemente al usuario root. Bien, y entonces, ¿esto qué nos lleva? Cualquiera de estos tres casos, si se hace de forma satisfactoria, significa que cualquiera de estos tres casos me va a presentar el prom numeral, que significa que representa a root por defecto, y lo podemos saber ejecutando el comando id, que me dice identificación, indicando que soy el usuario root, que tengo el identificador 0 y que pertenezco al grupo root con el identificador 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? No, hasta aquí todo bien. Todo bien, todo bien. Bien. Muy bien, entonces nos quedan estos que está acá. ¿Cómo los ordenamos? Para liberarte y no seguirte quitando espacio y tiempo. Entonces, fíjate, si podemos seguir, aquí acuérdate que hablábamos de variables. Entonces podríamos decir que esto que está acá es una variable. Y las variables, ¿dónde se definen? De forma permanente dentro de los archivos de inicialización. .profile, .bash profile o .bash rc. No en los tres, dependiendo de qué tú deseas hacer. Listo. Esto, para poderlo entender un poco, me voy a ir hacia acá y lo voy a colocar aquí. Resulta que tú necesitas programar tareas, ejecutar tareas que se lleven adelante en cierta fecha, en cierta hora, a futuro. Y para eso se trabaja con el cron tab. ¿Ok?
El archivo crontab, o en este caso el comando, la aplicación o la instrucción crontab, que a la final es un archivo, se puede consultar de forma indirecta como usuarios finales a través de el comando crontab-l. ¿Qué hace la opción "-l"? Lista. ¿Qué hace la opción crontab-e? Edita. ¿Qué pasa cuando corremos un crontab-l? Por defecto, los archivos crontab no existen, así que va a decir no crontab for gmt, es decir, el usuario, porque por defecto no existe. Entonces, si no existe, tengo que crearlo, pero para crearlo hay que usar una variable del sistema que se llama editor. Y aquí, a la derecha, es el editor que tú quieres usar. Nano, Pico, Emacs, Vim, NVim, el que tú quieras, ¿ok? Y la E te permite entonces editar el archivo crontab, ¿ok? Los archivos crontab, por defecto, se almacenan en este directorio, ¿ok? ¿Qué pasa? Este directorio, cuando se almacena, por defecto, no puede ser accedido por un usuario final, porque esto requiere de permisos de administrador. Entonces, para que un usuario pueda ver su archivo crontab, tiene que usar la distribución crontab-l. Si un usuario quiere modificar su archivo crontab, tiene que usar crontab-g. Y estos permisos están autorizados, estos comandos están autorizados para poder de forma indirecta llegar a estos directorios y poder crear los archivos crontab. Aquí te podría preguntar, ¿cómo se llaman los archivos crontab? ¿Qué nombre reciben los archivos crontab? ¿Nombre de los archivos pronto? Los archivos crontab reciben el nombre del usuario. Es decir, que si el usuario GMT crea un archivo crontab, ¿dónde lo va a crear? En este directorio. ¿Y con qué nombre? Con el nombre del usuario. Es decir, que si estamos hablando del usuario GMT, ¿cómo se va a llamar mi archivo crontab? GMT. GMT. Igual. Ok. Entonces, los archivos crontab se llaman GMT. ¿Y cómo puedo hacer para acceder a esta carpeta? Para acceder a esta carpeta, entonces es necesario que se pueda utilizar esta instrucción que está aquí o esta instrucción que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo lista y el otro lo edita. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, eso tiene que ver con los archivos crontab. Y todo esto tiene que ver, todo esto que estás viendo acá, tiene que ver simplemente con la creación de usuarios. Y tenemos que saber todo esto para crear usuarios. ¿Ok? Cuando nosotros creamos usuarios, fíjate que aquí también me faltó esta instrucción y esta instrucción. Y me faltó esta instrucción. Y esta instrucción que está aquí, ¿qué es lo que hace? Elimina los archivos crontab. La R es de remove. ¿Okay? Entonces, cuando el usuario GMT corre este comando, ¿qué hace? Borra su propio archivo crontab. Solo root puede borrar los archivos crontab de cualquier usuario. El resto de los usuarios solo puede borrar su propio archivo crontab. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entiende lo que hemos hecho hasta el momento? Me voy a agarrar estos dos señores que están por aquí. Ahora todo bien. Estos dos archivos que están aquí, porque también nosotros podríamos en algún momento también utilizar el comando su. ¿Y qué es lo que significa? Que estos señores pueden también usarse para cambiar a cualquier usuario. En este caso, por ejemplo, podríamos decir stc, porque como venimos con el ejemplo de GMT, para que tenga sentido, stc, ese es el nombre del usuario, y stc. Tiene el mismo comportamiento, el mismo patrón. Es decir, si nosotros, este está de más, si nosotros usamos este comando, ¿qué va a pasar? Me va a pedir un password. ¿Cuál es el password? El de usuario stc. Si me lo sé, me permite cambiar. Pero ¿qué va a pasar? Me quedo en el directorio de GMT. Directorio. Ok.
Pero si yo Y uso en el de este abajo y se me sé el cambia el password, director. perfecto. Ok, ok. ¿Qué otra cosa hay que tomar en consideración? Cuando nosotros creamos usuarios, evidentemente los usuarios también por defecto se vinculan a el archivo group. ¿Sí? Ujú. Y el archivo group lo que hace es mantener la relación, el vínculo entre los usuarios que pertenecen a los grupos. Y este archivo está compuesto de 4 archivos. Y este archivo puede ser visto por cualquier usuario final, porque su permiso es igual que el password. ¿Ok? Entonces, Mm. cuando creamos un usuario, evidentemente modificamos este archivo, modificamos este archivo, modificamos este archivo. ¿Y qué otra cosa cuando creamos un usuario? Modificamos el directorio home. Mm. Cuando ¿Ok? se crea la otra. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos los usuarios, esos usuarios por defecto se van Adentro de home. Hola. en la carpeta home, que es el Un directorio por director. defecto donde se crean los usuarios. ¿Correcto? Ujú. Es decir, que también a la hora de crear usuarios, esta estructura es modificada. ¿Por qué? Porque sencillamente cada usuario tiene su propia carpeta dentro de home. Irónicamente, estaríamos hablando que este va primero que, porque es así, jerárquicamente. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros creamos también usuarios, este directorio también se modifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo usuario tiene su propio inbox, la carpeta inbox de correo. Entonces se crea en esta carpeta. Entonces cuando se crea un usuario, esta estructura se modifica. Mm. Y esto que está aquí no tiene nada que ver. Y eso es así más o menos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Está bien? ¿Te aburrí? ¿Cumple las expectativas? Bien, bien, todo bien. Entonces, en la carpeta de bar de login, ah, o sea, nada más se modifica a la hora de crear el usuario, por refiriéndose a la hora de crear el email. Claro, es Esta correcto. última que puse. Y si ese usuario ejecuta las tareas crontab, el crontab por defecto manda un correo al inbox. Entonces, en Barlock Mail, el Ujú. usuario GMT va a tener un inbox y ese inbox va a tener el histórico de los comandos que intentó ejecutar el crontab pero que fallaron. Entonces, él manda un correo con la instrucción si se ejecutó o falló. Ah, ok. Ok. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Mm. No, hasta ahora no. O sea, hay muchas cosas que no me acuerdo, porque la verdad no he estado Sí, trabajando mucho con es un tema de practicar un poquito y esa es la idea de esto. Ya mañana, bueno, en la próxima clase vamos a crear una máquina virtual. Posiblemente yo te mando los enlaces para que tú crees la máquina virtual y en algunos casos nos vamos a conectar a la nube y vamos a realizar algunas tareas desde la nube para hacer todo esto a nivel práctico. Esto prácticamente era entender un poco cómo es la secuencia de arranque, todo esto una vez que lo conoces y Ujú. entiendes cómo funciona, entonces podemos empezar a administrar los usuarios, porque ahora nuestro siguiente paso sería empezar a administrar los usuarios. Y basado sobre esta clase, entonces tú podrás entender qué acciones tomar, el por qué se comporta de tal forma o por qué obtenemos ese tipo de resultados. Ok, perfecto. Perfecto. Bien, Sí, sí. preguntas, dudas.